Definitivamente hacía falta un video que te advierta sobre esto, películas malas, muy malas. Obviamente que determinar que algo sea bueno o malo es meramente subjetivo, pero cuando hay un consenso por parte de cientos de personas en un criterio, es probable que ese criterio se identifique con vos también. Por eso, para poder hacer este listado, nos vamos a basar en los Golden Raspberry Awards, o premios Razzie, que son básicamente premios a lo peor del año en la industria cinematográfica, tanto películas como actores, actrices, directores, etc. Lógicamente estamos hablando en general de superproducciones que fallaron por mucho a su expectativa, y no de una película que hizo con su celular un tipo al que le gusta el cine en Nueva Gales del Sur. Por eso, quédate hasta el final. Empecemos. Año 2000, Battlefield Earth. Fue la ganadora de 7 premios Razzie, entre ellos peor película y peor director. Roger Christian fue el afortunado en recibir este galardón. Con un puntaje de 2.5 en IMDb, podemos decir que es malísima. Su trama es sencilla. En el año 3000, la Tierra fue conquistada por alienígenas y la gran mayoría de humanos que quedan son sus esclavos. Un humano va a rebelarse y se va a pudrir todo. Ni John Travolta o Forrest Whitaker pudieron sacar a flote esta. Como dato de color, la película es una adaptación de un libro escrito por Ron Hubbard, el polémico fundador de la cienciología. Año 2001, Freddy Got Fingered. Ganadora de 5 premios Razzie, incluyendo al de peor película, esta comedia, entre miles de comillas, se hizo aproximadamente con 14 millones de dólares. Su trama se basa en la vida de un aspirante a caricaturista desempleado y en la relación turbulenta con sus padres. El consumo irónico hizo que esta película, a la cual tildaron de horripilante en todos sus aspectos, hizo que remontaran la recaudación vendiendo miles y miles de copias en DVD. El director me cayó bastante bien, mirá lo que hizo al llegar a la ceremonia de los premios. Año 2002, Swept Away. Ganadora la peor película, peor actriz Madonna, peor pareja en pantalla Madonna y Adriano Giannini, peor remake o secuela, ya que esta película fue una secuela de la italiana Insólita Aventura de Verano del año 1974 y también ganadora del premio a peor director, Pobre Guy Ritchie. La trama se basa en una chica llamada Amber que es rica y arrogante. A ella le invitan a un crucero junto a su marido, pero una tormenta la deja varada a ella sola en una isla con un mozo del barco llamado Giuseppe. Y ambos, en medio de la soledad y peligrosidad de la isla, se van a enamorar. Año 2003, Gigli. Atención con esta, ganadora a peor película, peor director Martin Brest, peor guión también Martin Brest, peor actor Ben Affleck, peor actriz Jennifer López y lógicamente a peor pareja. El presupuesto fue altísimo, estamos hablando de más de 70 millones de dólares. Y además de Ben Affleck y J-Lo, trabajaron Al Pacino, Lainie Kazan y Christopher Walken. La trama es bastante... Ben Affleck acepta hacer un trabajo para la mafia, que es secuestrar al hermano de un fiscal importante. Lo hace al parecer bien y lo secuestra en su departamento, pero al parecer la mafia no confía mucho en Ben y le manda a Jennifer López para que lo vigile a ver si estaba haciendo todo bien. Año 2004, Catwoman. Con un presupuesto de nada más ni nada menos que 100 millones de dólares, si está en esta lista ya intuimos que le fue horriblemente, y la respuesta es sí, pero no tan mal. Recaudó poco más de 80 millones de dólares. Ahora bien, las críticas al film fueron horribles. Es una película que a pesar de su título no guarda relación con la Catwoman del universo DC. No tiene casi nada que ver con Selina Kyle. Es una mujer común y corriente que muere por haber tratado de escapar luego de haber sido testigo de una conversación picante en la empresa de cosméticos que trabajaba. La cuestión es que ahí aparece un gato y la resucita, dándole superpoderes felinos y las herramientas para acabar con el plan macabro de la empresa de cosméticos. Ganó el honorable premio Razzie a peor película, peor actriz para Halle Berry, peor director y peor guión. Año 2005, Dirty Love. Una mujer encuentra a su novio en su cama con otra chica. Se pudre todo entre ellos y posteriormente ella va a buscar tener otras citas para olvidarse de él, encontrar otra pareja o lo que sea. El género es de comedia escatológica, o sea, humor corporal y asqueroso. Todo lo relacionado con la materia fecal, vómito, bueno, se entiende. Es el humor más básico de todos, muy Adam Sandler, tirarse un pedo sin contexto para meter un chiste en una situación insólita. Te queremos igual, Adam. A pesar de tu comedia, en otras películas demostraste que sos todo un actorazo. Volviendo a la película, ganó 5 Razzies. Peor película, peor fotografía, peor director, peor actriz y peor guión. Año 2006, Basic Instinct 2. Bajos Instintos, hablamos de la primera, fue una película genial y tremendamente exitosa, pero de la parte 2 no se puede decir lo mismo. Si bien Sharon Stone siguió dándole vida a Catherine, la protagonista, el director pasó de ser Paul Verhoeven a Michael Keaton Jones, y al parecer todo se fue a la La parte 1 tuvo puntuaciones y críticas fenomenales, la parte 2... todo lo contrario. La parte 1 costó 50 millones de dólares y recaudó la impresionante cifra de 353 millones. Un negocio absoluto. La parte 2 costó 70 millones de dólares y estuvieron muy lejos de recuperarlo. Un fiasco total.
En cuanto a los premios Razzies, ganó a peor película, peor actriz, peor secuela y peor guión. Año 2007, I Know Who Killed Me. La famosísima Lindsay Lohan, a quien todos recordamos al menos por su tremendo papel en Juego de Gemelas, protagonizó esta película que se puede decir que es de terror psicológico y suspenso del año 2007. En medio de sus fuertes problemas con las drogas y con los medios, se ve que no pudo hacer las cosas muy bien. La historia se basa en el secuestro de una chica en manos de un asesino sádico. Luego de sobrevivir, ella insiste en que en realidad es otra persona. Más allá de semejantes críticas y de haber ganado nada más ni nada menos que 8 premios Razzies, algunas películas terminan recaudando muchísimo cuando la misma gente la considera como una obra de culto. Insólitamente, eso fue lo que le pasó a esta película. Año 2008, The Love Guru. El Gurú del Amor es una comedia romántica que se basa en la vida de un jugador de hockey sobre hielo que está estresado porque su novia lo dejó y se puso en pareja con el arquero de otro equipo, interpretado por el facha de Justin Timberlake. Ahí contratan al Gurú del Amor para que lo ayude y bueno, si tenés ganas de saber cómo sigue, mirá la película o googleala. La trama no es muy prometedora, lo sé, y la película confirma las sospechas. Ganó 3 premios Razzies: peor película, peor actor, Mike Myers, y peor guión. Año 2009, Transformers, Revenge of the Fallen. Estamos en presencia de la película que más recaudó de las que fueron premiadas como peor película de los premios Razzies. Costó $200 millones hacerse, pero recaudó la poco modesta suma de $836 millones. Una verdadera locura. A esta película la tildaron de ser un espectáculo demasiado ruidoso, con poco desarrollo de trama, puro efecto especial sin el fundamental toque humano. Ganó 3 premios Razzies: peor película, peor director y peor guión. Año 2010, The Last Airbender. El Maestro del Aire es una película inspirada en la famosa serie animada Avatar, la leyenda de Aang. La misma se basa en un viaje que debe hacer Aang al Polo Norte para aprender a dominar los elementos y acabar con la guerra. El problema principal de esta película fue justamente la adaptación, ya que las modificaciones que se hicieron sobre lo original fueron malas decisiones. Problemas por la identidad étnica de los personajes, por ejemplo. Además, los efectos especiales se notaban que estaban mal hechos, ya que los elementos que dominaban a algunos personajes no coincidían con sus movimientos. Las actuaciones tampoco fueron convincentes, en fin, fue un desastre general. Por estos motivos, no solamente esta película ganó el premio a la peor película, peor director, peor actor de reparto y peor guión, sino que también se canceló el proyecto que planeaba hacer varias secuelas de esta película. La que por suerte no se canceló fue El Padrino, tremenda trilogía metieron. Por cierto, Vito tiene un mensaje para vos. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Good. Año 2011, Jack and Jill. Recién hablamos de él y ahora lo tenemos acá. El señor Adam Sandler. Y atención porque rompió todos los récords. Ganó absolutamente todos los premios Razzies. Peor película, peor actor, peor actriz, peor actor de reparto. Lamentamos decir que fue para Al Pacino. Peor actriz de reparto, peor elenco en pantalla, peor precuela, remake o secuela. Peor director, peor guión, peor pareja en pantalla. Fuerte ese aplauso para Jack y Jill, una película histórica, carajo. ¿La viste? Te leemos en los comentarios. Año 2012 de Twilight Saga, Breaking Dawn parte 2. La quinta película de la exitosa saga protagonizada por el mítico Robert Pattinson y Kristen Stewart se llevó la impecable cantidad de 7 premios Razzies. Ellos fueron: peor película, peor actriz, peor actor de reparto, peor elenco en pantalla, peor secuela, peor director y peor pareja en pantalla. Año 2013, Movie 43. La ganadora a peor película, peor director y peor guión en el año 2013 es literalmente un collage de muchas historias juntas. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. La hicieron varios directores que fueron pegando sus partes para formar este largometraje. En total son 16 historias diferentes, cada una dirigida por un director en particular, y no tiene protagonistas, sino un reparto coral enorme. Actores y actrices conocidos como Kate Winslet, Hugh Jackman, Naomi Watts, Chris Pratt, Emma Stone, Richard Gere, entre otros, no hicieron magia y esta película obtuvo críticas bastante desastrosas, principalmente por el hecho de que es una comedia que no hace reír ni un poco. Año 2014, Saving Christmas. Con los desastrosos puntajes de 1.5 en Film Affinity y 1.13 en IMDb, no podemos esperar que esta película pueda llegar a ser rescatable. La trama se basa en que Christian está por arruinarle la cena de Navidad a su pareja, y su cuñado, Kirk, le enseña por qué es tan importante Cristo en esos días. Creo que una trama así es imposible que sea rescatable. Ni Nolan ni el mismísimo Stanley Kubrick te saca una buena película de esto. Bueno, quizás ellos sí. Ganó el premio Razzie a peor película, peor actor, que es Kirk Cameron haciendo de él mismo, peor pareja en pantalla, que se lo dieron a Kirk Cameron y a su ego, y también a peor guión.
Año 2015, 50 Shades of Grey y Fantastic Four. Atención, en 2015 hubo premio compartido. Por un lado tenemos a 50 Sombras de Grey, que además de haber ganado el premio Razzie a la peor película, también ganó el premio a peor actor, peor actriz, peor pareja en pantalla y peor guión. Y por el otro lado tenemos a Los Cuatro Fantásticos, que además de haber ganado a peor película, se llevó el premio a peor director y peor remake o secuela. Año 2016, Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party. En 2016, un documental que habla sobre el Partido Demócrata se llevó el prestigioso galardón a peor película, como también a peor actriz, peor dirección y peor actor. Año 2017, The Emoji Movie. Según críticos, esta película cayó en el dinero fácil y no tiene ningún punto rescatable para que merezca la pena ser vista. Una absoluta y completa pérdida de tiempo. Es increíble que haya tenido un presupuesto de 50 millones y haya recaudado más de 200. Pero bueno, así es el mundo hoy en día, señores. En cuanto a los premios, ganó a peor película, peor director, peor pareja y peor guión. Año 2018, Holmes y Watson. Raro este título en la lista, más raro aún sabiendo que la protagonizan Will Ferrell y John C. Reilly, y la realidad es que no es una película tan mala como algunas que hemos mencionado. De hecho tuvo mucha gente que la disfrutó, pero bueno, también hubo personas que se levantaron y se fueron de la sala de cine. En fin, se llevó la linda suma de 4 premios Razzie: peor película, peor dirección para Ethan Coen, peor actor secundario para John C. Reilly y peor precuela, remake o secuela. Año 2019, Cats. Esta película hizo perderle a Universal más de 110 millones de dólares. Fue un musical de comedia dramática dirigida por Tom Hopper, con un guión flojo, poco atrapante y unos efectos especiales deplorables, y más para el año y el presupuesto con el que contaban. Lo interesante es que al lanzarse fue destruida de críticas por el CGI. El director se excusó diciendo que la habían terminado el día anterior al lanzamiento. Al parecer corrigieron algunas cosas y la volvieron a lanzar una semana después. Así no se puede, viejo. Incluso afirman que Andrew Lloyd Webber, el compositor original de Cats, la exitosa obra teatral de Broadway, quedó traumatizado luego de ver la adaptación de su creación. Horrible. Se ganó 6 premios Razzie: peor película, peor director, peor actor de reparto para James Corden, peor actriz de reparto para Rebel Wilson, peor dúo en pantalla y peor guión. Año 2020, Absolute Proof. Bueno, acá, al igual que con el documental de Hillary Clinton, nos metemos en terreno político, ya que este documental habla sobre la supuesta teoría conspirativa de que Trump ganó las elecciones de 2020 en lugar de Joe Biden. En él se muestran supuestos expertos quienes afirman que hackers chinos e iraníes cambiaron los votos el día de las elecciones. Ganó el premio a peor película y peor actor. Año 2021, Diana the Musical. Esto es una grabación en vivo de un musical sobre la princesa Diana, Lady Di. Fue filmado en un teatro de Nueva York durante la pandemia. Se ganó 5 premios: peor película, peor dirección para Christopher Ashley, peor actriz para Gianna de Wall, peor actriz secundaria para Judy Kaye y peor guión para Jodie Petro. Si querés ver esto lo encontrás en Netflix. A mí me pareció un poco superficial e infantil. Año 2022, Blonde. Pensaste que le tocaba a Morbius, ¿verdad? Si bien la estatuilla de peor actor se la dieron al gran Jared Leto, la peor película fue para Blonde. Una especie de ucronía sobre la vida de Marilyn Monroe, o más bien una biografía con varias modificaciones. Ana de Armas es quien la interpreta y de hecho lo hace bastante bien. Me duele en el alma porque acá también actúa el queridísimo Adrien Brody. Sus calificaciones no son tan malas como la mayoría de este video. En IMDb tiene 5.5 de 10 y en Film Affinity 5.7 de 10. La crítica principal no va por los efectos especiales, la fotografía, que en realidad es genial, o las actuaciones, sino que pasa por el lado de que se ha tenido poco respeto por este ícono y que tampoco lo han sabido representar de una manera correcta, para muchos fanáticos faltándole al respeto y humillándola. La podés ver en Netflix para sacar tus propias conclusiones. Se ganó el Razzie a peor película y peor guión, como era de esperar por lo que acabamos de decir. Con respecto al año que corre no podemos afirmar o negar nada porque los premios se van a dar en algunos meses. Pero ¿cuál será la galardonada? Ahora te toca a vos. ¿Cuál fue la peor película que viste en tu vida? ¿Cuál fue esa película que sin dudas debería haber estado en este video? Te leemos en los comentarios. Suscríbete al canal para estar al tanto de nuevos videos y ser parte de esta comunidad. Y si no nos querés hacer caso, quizás a Adam Sandler lo escuches. Hasta la próxima.